Bueno, la pregunta es la misma que te hice por WhatsApp, que si no somos hacedores y no hay decisiones buenas ni malas, eh, yo siempre he tenido ese conflicto como eh, a veces no saber qué y dejo, dejo en tus manos, es como que me rindo y a veces lo que surge es algo que no esperaba o que quizás mi ego no quería, pero esa es mi pregunta, si el ego toma alguna decisión o es la No, decisión que surja, es no. no. Ego quiere decir la idea de que hay un individuo independiente, separado de su realidad, que pareciera tener libre albedrío, hacer esto y lo otro por sí mismo. ¿Mm? El individuo como tal no existe, es solamente una creencia. Allá pareciera que hubiera alguien hablando y aquí pareciera que hubiera alguien respondiendo, pero no es así. Está solamente la pregunta y la respuesta. ¿Mm? La pregunta viene de la misma fuente de donde viene la respuesta. Lo que pasa es que allá pareciera que hay por la identificación con el cuerpo, que es la persona a la que está haciendo la pregunta. Vale. O sea que cuando decidimos algo, no es el sujeto, es... Entiende esto que es muy simple. No hay nada en este universo que tenga existencia independiente o separada del ser. Es decir, que no hay nada en el universo que pueda ejercer libre albedrío. sí, sí, eso lo entiendo, pero te escuché una vez que hablabas el ejemplo de la vaca que estaba y, y ir a la derecha o a la izquierda, Eso que no podía depende, soltarse de la cuerda. eso depende, ese aparente libre albedrío está basado en ideas preconcebidas, memoria, pasado, porque tú no puedes decidir ir a China si ni siquiera sabes que China existe. Tienes que tener la idea preconcebida de China. ¿Mm? Y tiene que gustarte China, ¿sí? Tiene que haber un gusto, una preferencia, y por ende tomas la decisión de ir a China. Si te dijeran otro país que no te gusta, ¿verdad? Tú dices, no, para allá no voy porque no me gusta, porque ya tengo la experiencia, tengo que tener un conocimiento previo, es decir, una idea preconcebida, ¿sí? Concebida, obtenida a priori, antes. ¿Mm? Ya. Entonces, no es que hay malas decisiones, sino que tomando el camino A te fue mal, digamos, tenía que ser así. No hay ni buenas ni malas decisiones, porque no hay quien decida. Para que la decisión sea buena o mala, tiene que haber alguien que la decida. Lo que sucede es que mientras el ego esté presente, ¿ok? El ego va a seguir, el aparente ego va a seguir tomando decisiones, llevando a cabo acciones, teniendo pensamientos, deseos, proyecciones mentales, todos forzosamente basados en una idea preconcebida, en el pasado, en la memoria, en la impronta. Mal. Uf, qué peso me saco de encima porque siempre creí que había tomado malas decisiones en la vida y y que no, claro, no fueron placenteras la decisión que tomé, pero bueno, que tomé no, que el ego cree que toma. Bueno, eso era mi... Inclusive lo que llamas tu presente es el resultado del pasado, ¿sí? De ideas preconcebidas del pasado, ¿sí? Bien sea de esta vida o de una anterior. Okay. Y los conflictos que se generan mentalmente después de la decisión, que hay.
a veces te arrepientes, eso es mental, eso es entonces no, pero se genera un conflicto, ¿no? ¿Habré hecho bien, habré hecho mal? No, no, no. Bien, muy Yo bien. puedo preparar el almuerzo y decir, ay, yo hubiera preferido hacerlo cocinarlo con agua y no con leche, ¿sí? Sí. Así es. No, no le des tanta, no le des es que entiendan la respuesta, ¿ok? Porque hacen la pregunta, se da la respuesta, ¿ok? Pero la mente la descarta y sigue preguntando basado en su creencia. Y en muchos casos está esperando la respuesta que desea. ¿Mm? Sí. No hay nada que tenga existencia independiente, separada, llámese de una fuente, un poder superior, Dios, llámalo como tú quieras. Perfecto. ¿Puedo aprovechar para hacerte otra pregunta? Claro, Em, claro. la autoindagación, bueno, siempre, bueno, para empezar que yo encontré este camino, digamos, por la gracia. No ha sido que yo buscaba esta verdad. Yo creo siempre estaba buscando que el personaje esté bien, ¿no? O sea, que no hice terapias y tantas cosas, por sentirme bien el personaje, pero fue por la gracia que llegué a este camino y encontré a Ramana, a Nisargadatta, y así poco a poco te encontré a ti también. Y entonces, em, claro, eh, no sé, empecé a hacer todo lo que decías y la autoindagación, este último tiempo, no, me salía preguntarme quién soy, no, no a quién le pasa esto, a mí, quién soy yo, sino quién soy, porque estaba un poco como muy perdida, estaba en el estado de contemplación total, no sé si es correcta hacerse esa pregunta, quién soy, ¿Qué llamas estado de contemplación total? Es muy simple. puedo, Si el ego no estuviera presente, esta conversación simplemente no surge. Entonces, ¿quién estaba contemplando qué cosa? ¿Y qué entiendes por contemplación absoluta y plena? no, Esos son conceptos que has leído o que has escuchado y tal vez creas qué es lo que estás aplicando y lo que estás haciendo. Inclusive si está el pensamiento, yo estoy meditando. Ese pensamiento le pertenece al ego, porque meditación, que es el estado natural del ser, ¿m? Es la ausencia del meditador. Igual que la acción es la ausencia del hacedor. ¿M? Igual que el hablar o el pensar o lo que sea. Está ¿sí? Está la acción, el pensamiento, la palabra, pero el hacedor, el que habla y el pensador como individuo no existe. decía que suelo, pero también es eso una parte de la personalidad, quizás que soy muy distraída, entonces me quedo muchos momentos así perdida y, y quizás por eso que estoy contemplando, porque estoy mirando y se me pasa, me olvido de cosas por estar perdida, pero no, tampoco pasa nada, pero pensé que era un estado de contemplación, de quedarse contemplando, no sé, un árbol, cualquier cosa, me puedo pasar un buen rato así, No. pero bueno, era eso de que quizás estoy En el haciendo. estado en el estado de contemplación,
No hay árbol, no hay casa, no hay cuerpo, no hay mundo. Es decir, nada se percibe como separado de uno mismo. Porque si yo estoy contemplando un árbol, tenemos al sujeto y al objeto. ¿Mm? El que está, el hacedor de la contemplación, el experimentador del estado de contemplación. Meditador, el contemplador, el que está en samadhi es igual. En contemplación o en samadhi o meditación no hay ni meditador, ni contemplador, ni nadie. En estado de samadhi es el estado donde el ego está ausente, al menos temporalmente. La identificación con el cuerpo está ausente, al menos, de nuevo, temporalmente. Ah, muy bien. Eso. No, no me surge otra pregunta. La indagación es buscar al indagador, es buscar a la persona, buscar al yo, o buscar el lugar de origen de la idea del yo, es decir, el pensamiento yo soy el cuerpo. Primero la mente se calla, se quieta, se queda sin pensamientos y luego ¿m? La mente colapsa al menos temporalmente, se disuelve en su fuente, desaparece en su fuente, se sumerge en su fuente al menos temporalmente. ¿Quién es el contemplador, el meditador? Yo. Ese pensamiento yo quiere decir cuerpo. ¿M? Tú te puedes quedar libre de pensamientos. Es decir, no piensas acerca de él, ella, esto y lo otro. ¿Mm? Pero todavía está el pensamiento yo. Desaparece el objeto de tu mente. Cuando el sujeto se queda sin objetos, porque la mente no puede sobrevivir a menos que esté asociada con un objeto. ¿Mm? Cuando la mente, que es el pensamiento yo soy el cuerpo, se queda libre de pensamientos, entonces también desaparece. Aquel que desaparece no puede decir que desapareció, que no existe, etcétera, etcétera, etcétera. Ni siquiera se puede decir que no hay, que no tengo ego. Hay una diferencia entre decir yo no tengo ego, que lo diría el ego, y otra cosa es decir el ego no existe. Así es. Sí, también en un video te escuché decir que al absoluto no le da igual, le da lo mismo lo que ve, digamos, el paisaje, que si es una experiencia mala o buena, que le da igual. Entonces es del ego el que quiere cambiar la experiencia, ¿no? No tiene nada de malo tratar de cambiar la experiencia. Puede que tengas éxito, puede que no. Haz lo que tengas que hacer, ¿m? Y no te pegues a ningún resultado en particular. Porque si me duele la cabeza, eso no quiere decir que yo no voy a ir al cajetín de primeros auxilios y buscar un paracetamol o una aspirina o acetaminofén o lo que sea. ¿Me explico? Sí, Quiere decir que si me corto un dedo, no voy a ponerme una curita o limpiármela con algún desinfectante o lo que sea. ¿Mm? Y tampoco quiere decir
que si me provoco una torta de chocolate con una taza de café, no voy a ir a la pastelería y comérmela. ¿Mm? ¿Quién es el hacedor? Mientras la acción se lleva a cabo, busca al que la lleva a cabo. Lo mismo con los lugares, ¿no? Estar en un lugar que a veces incluso el cuerpo te hace sentir que no estás bien y decidir cambiar de lugar no tiene nada de malo, ¿no? Porque yo siempre solía cambiar la experiencia. No me gusta esto, lo cambio por el otro. Y, y nunca bueno, era como una insatisfacción que sentía y buscaba otra cosa. Pero bueno, no tiene nada de malo cambiar lo, lo que ves o donde estás, ¿no? Porque al absoluto le da igual donde esté, en qué parte del mundo estés, ¿no? Digo porque, Hablar del absoluto, ¿ok? Y decir que el absoluto le da igual donde estés. Desde el punto de vista absoluto, solo el absoluto es. Desde el punto de vista absoluto, no está el absoluto y yo. Todo eso es desde el punto de vista de la mente. Y ahora estamos de nuevo teniendo una conversación espiritual tipo cafetería, donde los buscadores espirituales se sientan en un sitio a hablar de espiritualidad, ¿ok? Mejorando lo presente, sin relaciones personales, sin tener la más mínima idea de lo que están hablando, porque no han entendido a lo que el concepto se refiere. sí, sí, Hablar del absoluto sin conocerlo, y conocerlo quiere decir serlo. Tiene que haber, lo importante es que haya el autoconocimiento, que me conozca a mí mismo como el absoluto. Si eso sucede, todo este tema y todo esto simplemente no surge, no aparece, no sucede. claro. Sí, sí. Bueno, esas eran las inquietudes. Gracias, César. Ok.